Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su curso de electrónica digital. En este video vamos a platicar sobre los maxitérminos y minitérminos y su relación con las funciones lógicas. Para comenzar a definir lo que son nuestros elementos que vamos a estar utilizando, los maxitérminos y minitérminos, pues van a ser términos booleanos conformados por una cantidad n de variables que van a estar interconectados entre sí o relacionados entre sí a través de un operador lógico. Esto con el objetivo de generar ceros y unos dependiendo de lo que necesitemos a través de lo que viene siendo una suma agrupada, que en este caso se le conocería como un maxitérmino, o una multiplicación agrupada, que viene siendo minitérminos. Ahora, ya definido esto, en el caso de la función lógica, pues es la función booleana o la función lógica es la expresión que ya se explicó en videos anteriores que hemos estado trabajando, pero que es básicamente la representación de una expresión lógica, o que también lo podemos asignar a un circuito digital, ¿vale? Ahora, es lo que viene siendo la parte de maxitérminos y minitérminos, realmente son términos que se empezaron a tener su relevancia dentro del diseño digital. Como podemos observar en la imagen, tenemos un pequeño circuito. Podemos observar que tenemos diferentes compuertas configuradas o asignadas de cierta manera, que nos va a dar o nos da cierta expresión ya de forma lógica, o la función representativa. Podemos observar entonces, en este caso tenemos la operación AND, voy a ponerla aquí. Tenemos una operación AND que básicamente es una multiplicación de un conjunto de sumas. Realmente lo que tenemos aquí son maxitérminos, pues que son sumas agrupadas, ¿vale?, que al final se van a estar multiplicando. Y entonces, ya definido esta expresión, en términos generales, la expresión S, como lo indica, sería nuestra función booleana, que depende de A, depende de B, depende de C y depende de D. Podemos observar entonces que vamos a tener 5 sumas que se están multiplicando. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces tendríamos A más B más C más D. Siguiente sería A más B más C más D. Siguiente A más B más C. Bueno, y así lo estaríamos replicando hasta el último término, que en este caso nuestro último maxi término. Ahora, ¿por qué es importante? Podemos ir a través del circuito, ir viendo cuáles son esas variables o términos que se van a ir negando. Por ejemplo, para el primero, el único que se va a estar negando es precisamente D. Aquí tendríamos D negada, C negada, B negada y A negada. Entonces, quedaría D negada como último término. Y pues así nos iríamos analizando para ver cuál de estos términos estaría sí o no negado, ¿vale? Aquí pues precisamente los últimos 4 los puse de manera aleatoria, no están directamente relacionados con el circuito, solamente el primero. Esto como con el fin de no alargar tanto el video. Pero como podemos observar, circuitos de esta manera se diseñan ya de manera industrial, ¿sí? Ya es un proceso no tan... es un proceso ya más mecanizado, que si bien tal vez no sea muy eficiente, en muchas de las aplicaciones no es tan necesario el tener ese cuidado de minimizar o dejar a la mínima expresión la función lógica, sino que la plantilla ya está por default y simplemente sería hacer las interconexiones que se necesiten de las entradas, canalizarlo a A o a su negación, A negada, ¿sí? Lo mismo con las demás variables, y es más fácil hacer este tipo de implementaciones dentro de la industria cuando se diseñan o cuando ya se implementan para la fabricación de este tipo de componentes. Pero bueno, vamos a hablar qué son los maxitérminos y minitérminos.
En este caso, y como habíamos dicho, y no hay que olvidar, los minitérminos y los maxitérminos van a depender de la cantidad de variables por las cuales va a estar definida nuestra función lógica. En este caso podemos observar que va a ser una función que depende de dos variables. En este caso va a depender de x y de y. Si eso ocurre, pues vamos a tener la siguiente posibilidad de expresar nuestra función booleana por medio de puramente minitérminos que van a ser representativos de 1 o maxitérminos que van a ser representativos de el 0. También se denota o se designa el término en cuestión de minitérminos con minúsculas M0, M1, M2, M3. Si son maxitérminos se va a denotar con mayúsculas, también M mayúscula subíndice 0, etc. Cuando son minitérminos vamos a estar trabajando el producto de términos, ¿vale? Cuando se trata de maxitérminos va a ser la suma de términos. Ahora, si yo tuviera que la entrada van a ser 0, 0 y yo voy a tener dos variables que es x y y que se están multiplicando entre sí, para que sea igual a 1, pues, y la entrada en este caso va a ser 0 y 0, pues ambos deben estar negados. Pues al negarse quedaría 0 negado por 0 negado, o en otras palabras 1 por 1, y nos va a dar 1. Y así con cada una de las posibles combinaciones. Ahora, en el caso del maxitérmino, pues como habíamos dicho, se va a definir siempre un 0 o como un 0. Si la entrada, en este caso que son maxitérminos, se van a estar sumando las variables, y en la entrada yo voy a tener 0 igual a x o x igual a 0, al igual que y, entonces pues me va a dar un 0. En este caso pues no van a ir negadas, pues si fueran negadas, ¿sí? Pues se convertiría esto en un 1. Entonces tiene que ser x más y igual a 0 como el primer término designado, x más y. Y sería lo mismo. Ahora si la entrada fuera 1 y 1, debería ser x negada más y negada, pues al evaluarla tendríamos x negada, que sería 1, más y negada, que en este caso sería 1. Al negar ambos unos, nos quedaría 0 más 0 igual a 0. ¿Vale? Entonces, así sería con cada uno de ellos. Siguiente, ¿qué ocurre si tenemos funciones booleanas o funciones lógicas que están definidas a través de tres variables? Ahora, el conjunto de maxitérminos y minitérminos sería el siguiente. Como pueden observar, pues tiene una secuencia, ¿sí? Donde se van a ir agregando la cantidad de términos y según cómo está definida nuestra función lógica, y se van a, si son minitérminos, pues siempre va a ser el producto de esas tres variables o de las variables que se necesiten. Si son maxitérminos, va a ser la suma de dichas variables. Y se van a estar sí o no negando según el valor de la entrada, con el objetivo de que sea un 1 para el caso del minitérmino o sea un 0 para el caso del maxitérmino, ¿sí? Por ejemplo, como podemos observar, si estuviéramos hablando de que para la combinación x igual a 1, y igual a 0 y z igual a 0, pues entonces el minitérmino debe ser x por y negada por z negada. Pues al hacer la operación tendríamos, voy a poner aquí, x por y negada por z negada, x vale 1, por y negada, donde y vale 0, por z negada, donde z vale 0. Al realizar la negación nos quedaría 1 por 1 por 1, o sea 1. Y tendría el valor de 1, como se debe de esperar para el caso del minitérmino. Muy bien, entonces realmente este tipo esto realmente es una herramienta, el uso de maxitérminos y minitérminos, tal vez se queda, no tal vez, realmente se queda cuando estamos trabajando o queda muy limitado cuando ya estaríamos trabajando con funciones booleanas, ya sea de 4 variables, de 5, de 6, pues esto ya no se vuelve tan eficiente el proceso, ya se vuelve muy tedioso. Entonces realmente es cuando se utilizan funciones booleanas de 3 variables, de 2 cuando mucho,
y sería pues todo, ¿verdad? Ahora, el objetivo realmente es, si nosotros tenemos una tabla, de una tabla lógica que nos defina los valores de x, y, z, y en la salida tuviéramos el valor de la función a la cual debe estar asignada ya sea un 0 o un 1, según los valores de entrada. Por ejemplo, para esta combinación de entrada, cuando todas x, y, z valen 0, pues la salida debe ser 1. Para esta otra combinación, por ejemplo, que x valiera 1 y en el caso de y y z valieran 0, la salida o el valor de f fuera 0. Entonces, la pregunta sería, ¿cuál es esta función lógica? Y pues precisamente nosotros lo podemos determinar a través del conjunto de maxitérminos o minitérminos o por medio de estas herramientas. Entonces, lo que tenemos que hacer es, primeramente, si vamos a utilizar este método, hay que ver o elegir qué vamos a estar utilizando, si maxitérminos y minitérminos. Esto realmente no es arbitrario. Lo que tenemos que hacer es precisamente en la tabla de verdad observar la cantidad de ceros y unos. Por ejemplo, en este caso observo que tenemos 1, 2 y 3 unos. ¿Qué quiere decir eso? Que hay menos unos que ceros. Por tal motivo, lo que debemos hacer es utilizar minitérminos, ¿vale? Esto es lo que vamos a estar utilizando minitérminos. ¿Por qué? Porque en este caso la función lógica o booleana se va a definir como una función que depende de 3 variables, como lo podemos observar, o en otras palabras, de forma canónica, va a ser una función a través de una sumatoria de puros unos según la posición en la que se encuentren. ¿Cómo podemos observar? Pues aquí tenemos las posiciones 0, la posición 3 y la posición 7. Entonces lo vamos a escribir como 0, 3 y 7. O ya con el término asignado sería m, como es un minitérmino, es m minúscula, m subíndice 0, más m subíndice 3, más m subíndice 7. Ahora, si esto lo reescribimos como minitérminos, pues va a ser el producto de ellos, ¿verdad? Entonces buscamos quién es m subíndice 0. En este caso sería x negada por y negada por z negada, ¿sí? Sería m subíndice 0. Luego vamos a buscar a m subíndice 3, que en este caso va a ser x negada por y por z. Más el último término, m subíndice 7, en este caso sería x por y por z. Y que bueno, ya quedaría pues nuestro circuito en términos generales. Como habíamos dicho, podemos tener ahora un conjunto de AND que se van a estar multiplicando. En este caso tenemos estas 3 negadas. Para la siguiente AND sería esa negada, bueno, x, y, z, x negada y y, z pasan directo. Y la última AND sería x, y y z. Y por último haríamos la suma de cada uno de ellos. Y así quedaría entonces nuestro circuito esquemático en términos generales. Ahora, si bien nosotros no tenemos esa cantidad, primeramente no disponemos de este tipo de compuertas de 3 entradas, y pero aún que estén negadas, o esta otra que es más complicada de encontrar, que serían 3 entradas, pero una de ellas negada, etcétera, o una OR de 3 entradas, que son, les digo, sí existen estos circuitos integrados, pero para llegarlo a implementar pues no es muy óptimo, y más para alguien que pues está estudiando pues, una ingeniería, ¿verdad? ¿Dónde consigo precisamente estas compuertas, o lo caro que me saldría conseguirlas? Entonces, para esto pues el objetivo o lo que debemos hacer es reducir la expresión. Para esto entonces, vamos a aplicar un poco de álgebra booleana con el objetivo de reducir la expresión, como les había comentado. Entonces, con estos dos elementos tenemos al término semejante x, y por z, y tenemos al término no semejante, que sería x y x negada. Entonces, aplicando propiedad distributiva, nos quedaría el primer término pasa igual, y el segundo quedaría
y por z que multiplica a x negada más x. Este término va a valer 1 y nos quedaría al final x negada por y negada por z negada más y por z. Y que bueno, ya en términos generales lo podemos dejar de esta forma, ¿sí? Ya no es ya no se puede reducir más, entonces esto sería lo más que lo podemos reducir, pero y ahora implementado con compuertas pues ya un poco más conocidas, pues vamos a generar nuestras tres líneas, primeramente, que van a ser nuestros datos, x, y y z, negamos cada uno de ellos, pues está negando, tenemos a x negada, tenemos a y negada, y tenemos a z negada. Ahora sí, realizamos primero esta operación, y por z es una multiplicación entre y y z. Siguiente, vamos a realizar el producto de esas dos variables negadas, también, que en este caso sería y negada por z negada, y lo que resulte se multiplica por x negada. Entonces vamos con x negada hasta aquí. Y ahora sí, en este caso tendríamos a y negada por z negada. Entonces en la salida tendríamos y negada por z negada, que se multiplicaría por x negada. Y entonces tendríamos x negada, y negada, z negada. Y en este caso tendríamos a y por z, que en la salida tendríamos y por z. Entonces vamos a sumar esas dos salidas, tendremos ahí la suma y la suma. Y tendríamos AM. Y ahora sí, esto pues sería un circuito pues más factible para implementar, es más realista, ¿sí? Por el tipo de compuertas que estamos utilizando y también por haberla reducido con álgebra booleana, pues queda un poco más sencilla. ¿Vale? Entonces sería en términos generales la forma de utilizar maxitérminos y minitérminos con el objetivo de implementar, ¿sí? Esta tabla de verdad ya como un circuito, en este caso pues, se conocería como un circuito combinacional, que aún vamos a más adelante en este curso a hablar de eso, ¿verdad? Vamos a un segundo ejemplo. Y ahora, ¿qué ocurre si la cantidad de ceros, como vemos ahora en esta nueva tabla de verdad, y la cantidad de ceros es menor que la cantidad de unos? Entonces, en este caso, lo ideal es utilizar precisamente maxitérminos. Entonces, aquí bueno, ya de forma simbólica, la función lógica, la función booleana, se representaría como una función que depende de x, y, z y que sería un producto agrupado de términos. Ahora ubicamos la posición de los ceros, que sería 2, aquí lo tenemos, tendríamos A5 y A6. ¿Vale? Entonces quedaría ya de forma canónica expresada de esta manera. Entonces vamos a tener maxitérminos o el producto de maxitérminos, lo voy a poner así. Tendríamos entonces tres términos, como lo indica, que sería x más y más z, x más y más z, x más y más z. Entonces aquí yo lo que les comento o les recomiendo es vayan y no hay que olvidar esta tablita. Ahora vamos a estar utilizando maxitérminos. Vamos a utilizar en este caso a M2, a M5 y a M6. Que bien, es verdad, no lo definí. Sería M2 por M5 por M6. Esto debe haber sido antes de esto, ¿verdad? Muy bien, ahora sí. Entonces, recordando, va a ser para M2 va a ser Y la que debe ir negada. Para el caso de M5 va a ser tanto X como Z negadas. Y para M6 va a ser X y Y negadas. ¿Vale? Muy bien. Esto pues nos da garantía de que siempre van a ser ceros. Y una vez más podemos ya directamente hacer lo que viene siendo la implementación directa como se haría a nivel industrial en cuestiones de diseño. Tendríamos ahora
un conjunto de sumas de ORs, ¿vale? Que veríamos primero la entrada X pasa directo, ahora en el caso de Y se está negando y en el caso de Z pasa directo, que sería M2 o el maxitérmino 2. Luego para el maxitérmino 5 veríamos que se negaría X, en el caso de Y pasa sin negarse y Z también se estaría negando. Y para la última y el último maxitérmino, que sería ese, se está negando a X, se está negando a Y Z no se niega. Y la salida de cada uno de ellos pues estarían multiplicando, entonces tendríamos una AND de 3 entradas y tendríamos la función. Muy bien, entonces así quedaría de esta manera implementado. Ahora si nosotros queremos una vez más, con los argumentos que se han comentado, queremos hacer una implementación pues, más realista, ¿verdad? Pues primero hay que reducir nuestra expresión a través del proceso algebraico. Lo que voy a hacer es, podemos observar que en este caso, lo que es, tenemos y negada más z, y aquí tenemos a y negada más z, pero tenemos a x negada en una y a x en otro. Si esto se cumple, estas condiciones, o sea, estos dos de los tres términos son iguales y el tercero en uno está sin negarse y en el otro está negado, ¿sí? Estos dos se van a reescribir como un solo término y vamos a omitir el término de x y quedaría y negada más z que multiplica a este maxi término al que pasa igual, no le hicimos nada, ¿vale? Siguiente paso, bueno, esta es una de las propiedades que se pueden hacer, la voy a poner aquí. Si yo tengo A más B más C, que multiplica a más B más C, pero este negado, se puede reescribir como A más B. Así de sencillo, ¿vale? Entonces, básicamente, esta propiedad dentro del álgebra booleana que apliqué en este caso. Entonces, ahora ya en este caso no vamos a tener ya un postulado para simplificar más este término. Entonces lo que vamos a hacer es el producto de término a término. Entonces, en este caso, y va a estar multiplicando, o perdón, y negada va a estar multiplicando a cada uno de los términos que componen al segundo maxi término. Entonces nos quedaría y negada por x negada más y negada por y más y negada por z negada. Siguiente, ahora tendríamos a z que estaría multiplicando a cada uno de los términos del segundo maxi término. Entonces quedaría z por x negada más z por y más z por z negada. Muy bien. Podemos observar que estos dos términos se van a hacer 0 por postulado, ¿vale? Reduciendo esos términos nos quedaría y negada, x negada, más y negada, z negada, más z x por x negada, más z por y. Aquí, pues bueno, y también pues no es tan fácil de llevar a cabo. Podemos trabajar de diferentes maneras este circuito, ir agrupando diferentes términos. En este caso los voy a agrupar de la siguiente manera. Voy a agrupar estos dos con propiedad distributiva. Va a quedar x negada, perdón, a y negada que multiplica a x negada más z negada. Y en este caso estos dos términos agrupados, factorizándoles z, aplicando distributiva, quedaría z que multiplica a x negada más y. Y que bueno, así quedaría entonces esta expresión. Entonces, para realizar la implementación de este circuito, lo que vamos a hacer es, voy a ahorrar esta partecita para darle espacio y yo poder llevar a cabo el circuito o hacer la representación. De todos, la ventaja de ustedes es que pueden hacer la captura de pantalla. Entonces en este caso tendríamos nuestras tres líneas de datos, tendríamos a X, tendríamos a y tendríamos a Z. Vamos a negar cada una de ellas
tendríamos a x negada, tendríamos a y negada y tendríamos a z negada. Entonces primero vamos a hacer la suma de x negada. Necesitamos una OR, entonces va a ser x negada con z negada. Lo que se obtenga se multiplica con y negada. Ahora por otro lado vamos a tener la suma de x negada con y. Entonces tendríamos a x negada con y lo que resulte se va a multiplicar con z. Y ahora sí, pues ya tendríamos nuestros dos términos, los cuales vamos a sumar y nos quedaría entonces como f. Perfecto. Muy bien. Y ya este pues sería un circuito pues más factible de implementar, más realista, para realizar pues esta operación y hacer ya la representación de esta tabla lógica por medio de un circuito digital ya implementado. Y que bueno, ya para ir cerrando un poco este video, ¿y qué ocurre si ya ahora voy a tener yo una función representada por 4 variables? En este caso por la variable a, b, c y d, pues y se extiende más la tabla, y realmente esta tabla no está completa, le faltan elementos, pero bueno, creo que se puede entender la secuencia de cómo quedarían y también se entendería cómo que estarían los términos y las designaciones si se trataran de minitérminos o maxitérminos. Ahora serían minitérminos o maxitérminos de 4 variables, producto de términos para el minitérmino, suma de términos para el maxitérmino. Y también con el objetivo, estarían propuestas con el objetivo de que fueran unos o ceros dependiendo del elemento que se necesite. Pues bueno, eso sería entonces todo por este video. Espero que se les haya hecho interesante, como les decía. Bueno, antes de cerrarlo, también importante hacer el comentario. Realmente esto de maxitérminos y minitérminos no es la única herramienta que existe para hacer o realizar esta tarea de representar mi tabla lógica, pero ya como un circuito. Bueno, primeramente encontrar la función lógica y después llevarla al circuito. Y tenemos los mapas de Carnot, que es el próximo video. Vamos a estar platicando de cómo trabajar por medio de mapas de Carnot, precisamente este tipo de circuitos. Ahora sí, pues cierro el comentario. También, pues, dicho eso, pues comienzo a despedirme. Les deseo un gran aprendizaje y espero verlos en próximos videos. Hasta luego.